Hoy es sábado 7 de mayo y estas son las noticias que tenemos para ti. Si eres de los que buscan la verdad, has llegado al lugar correcto. Esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. La compañía de danza clásica china Shen Yun, con sede en Nueva York, sigue siendo blanco de la maldad del PSC. Esta vez intentó boicotear las presentaciones de la compañía en México. Te contamos los detalles. El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, será el director ejecutivo interino de la compañía mientras busca reemplazar a Parag Agrawal una vez que tome el timón. Por otro lado, Biden habló sobre la filtración del borrador de Alito para la anulación del Roe vs. Wade sobre el aborto y aprovechó el momento para acusar al movimiento MAGA de ser el más extremista en la historia de los Estados Unidos. El Partido Comunista Chino sigue empecinado en acosar y perseguir a la compañía de artes escénicas Shen Yun, con sede en Nueva York. ¿Por qué el PSC le tiene tanto miedo a la compañía? Bueno, pues la compañía de artes escénicas Shen Yun, con sede en Nueva York, es una magnífica compañía que a través de la danza clásica china y la música de orquesta nos lleva a través de 5.000 años de la verdadera antigua cultura china. Definitivamente uno de los mejores shows que he podido presenciar. Bueno, pues recientemente en un artículo del The Epoch Times, ellos dieron a conocer que la compañía sigue siendo objeto de persecución por parte del Partido Comunista Chino, esta vez en el país mexicano. La compañía acaba de empezar su gira en México, una gira de 4 fines de semana en diferentes ciudades del país. Bueno, pues según información y documentos que se le entregaron al The Epoch Times, la embajada china se comunicó con sus homólogos mexicanos a través de cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes por las redes sociales. Esto en al menos 3 ciudades donde se presentaría la compañía. Y esa comunicación no tenía para nada buenas intenciones. El PSC estaba buscando sabotear a la compañía de Shen Yun. Su primer blanco fue la ciudad de Querétaro, una ciudad que se encuentra aproximadamente a 2 horas de la capital del país. El alcalde de esta ciudad afirma que después de que la embajada china se comunicara con su oficina a través de Instagram, enseguida mandaron una serie de correos electrónicos y cartas en un intento de aumentar la presión. En estos correos y cartas, la embajada de China le decía al alcalde que la Asociación de Falun Dafa en México estaba organizando una gira de Shen Yun en el teatro de la ciudad. En uno de los correos enviados por un agregado de la embajada china, Shang Heng, con fecha del 4 de mayo, señalaba todos los datos del evento, nombre del teatro, fechas, horarios, etc. Y Heng aseguraba que era un evento al que la embajada china se opone firmemente. Y es que sobre esto ya les hemos informado. Falun Dafa o Falun Gong, una disciplina oriental que de hecho nace en China y que se basa en los principios de verdad, compasión y tolerancia, actualmente está siendo perseguida por el Partido Comunista Chino. La disciplina tuvo un auge muy fuerte en los 90 y para finales de esa década, el Partido Comunista Chino comenzó una campaña para erradicar sistemáticamente la práctica. Todo esto simplemente porque esta práctica alcanzó una gran popularidad entre los residentes chinos y el PSC lo consideró como una amenaza. Hasta la fecha de hoy, millones de practicantes han sido detenidos por el régimen y son llevados a campos de trabajo forzado, siendo víctimas de torturas, adoctrinamiento y lo que es aún más terrible, la sustracción forzada de órganos. Y todo esto se los cuento porque justamente la compañía de Shen Yun presenta durante su show algunos números donde muestra esta malvada persecución al grupo espiritual y evidentemente esto enfurece al Partido Comunista Chino. De hecho, en otras de las cartas obtenidas por The Epoch Times con fecha del 5 de mayo, la embajada dijo que les preocupaba mucho que el evento se llevara a cabo, ya que, según el PSC, el espectáculo presenta algunos actos que son calumnias contra el gobierno comunista chino. Nos queda claro que el PSC le teme a Shen Yun. ¿Será porque expone al mundo la maldad del régimen comunista chino o porque muestra la verdadera antigua cultura china? Afortunadamente, después de recibir dichos correos electrónicos que intentaban poner en duda a la compañía de Shen Yun y a la Asociación de Falun Dafa, las autoridades de la ciudad de Querétaro se contactaron con los representantes locales de Shen Yun para escuchar su versión de la historia. Y es que así como en Estados Unidos, la compañía de Shen Yun viaja alrededor del mundo llevando ese gran espectáculo y siempre reciben una gran respuesta de la audiencia. México no es la excepción. Me parece que ya es el 8º año que se presenta en este país y la gente quiere mucho a la compañía. Incluso los líderes del país conocen la impecabilidad y rectitud de la compañía, que no creen en las acusaciones del PSC, tanto que la presión por parte de la embajada china no surtió efecto. Esta talentosa compañía ya comenzó su gira y seguirá esparciendo el maravilloso mensaje de la verdadera cultura china, de la verdadera China antes del comunismo. Deseamos el mayor de los éxitos para estos chicos que integran Shen Yun
mejor dicho, para toda la compañía, por su valor y su valentía de enfrentarse a ese gran monstruo que es el régimen comunista chino y levantar la voz a través del arte para denunciar la persecución a la práctica espiritual de Falun Dafa y para confirmar que el mundo no necesita más comunismo. Según algunas fuentes, se espera que Elon Musk se desempeñe como director ejecutivo interino en Twitter después de completar su adquisición de la plataforma de redes sociales por la cantidad de 44.000 millones. La CNBC informó que Musk recibió de amigos y de otros inversores alrededor de 7.14 mil millones en compromisos de capital para comprar Twitter. Esto según una presentación ante la SEC el jueves. Seleccionó inversores, incluido el cofundador de Oral Corp, Larry Ellison, el intercambio de criptomonedas Binance y Honeycomb Asset Management, que también invirtió en SpaceX. Reuters también citó fuentes familiarizadas con el asunto, diciendo que Musk ha contratado a un nuevo CEO para Twitter. Parece que el actual CEO, Parag Agrawal, que ha estado al frente de Twitter durante tan solo unos meses, estará a punto de salir, pero se espera que se quede hasta que la compañía complete la venta con Musk. En el último informe de ganancias de la compañía, Twitter dijo que sus usuarios activos diarios que pueden monetizar alcanzaron los 229 millones, un 15,9% más que hace un año. Musk cree que los márgenes de depreciación y amortización de las ganancias antes de los impuestos sobre intereses de Twitter son demasiado bajos y que la empresa tiene demasiados ingenieros que no hacen lo suficiente, según fuentes familiarizadas con la situación. Musk también prometió hacer de la compañía un imán para el talento. Las acciones de Tesla cayeron un 2,7% el jueves, lo que indica que los inversores están preocupados por la fuerte participación de Musk en Twitter. Las acciones de Twitter extendieron sus ganancias subiendo un 4% a $50,89, pero aún por debajo de la oferta de $54,20 de Musk. La adquisición de Twitter por parte de Musk ha sido sitiada por la izquierda. Unos 24 grupos de izquierda han presionado a una serie de empresas destacadas para que boicoteen Twitter mientras Musk intenta cambiar las políticas de censura de contenido de la empresa. Estos grupos de izquierda incluyen Black Lives Matter, Network Foundation, Nadal Pro-Choice America, Women's March y el Media Matters for America, a la vez que GLAAD. Pero Musk no se deja intimidar fácilmente. En una respuesta rápida, Musk pidió una investigación sobre esos grupos. Él preguntó, ¿quién financia estas organizaciones que quieren controlar su acceso a la información? Investiguemos. La luz del sol es el mejor desinfectante, dijo el multimillonario. De hecho, esperaba tal resistencia antes de decidirse a comprar Twitter. La semana pasada escribió que los ataques contra su persona estaban llegando rápido y denso, pero en su mayoría desde la izquierda, lo cual no sorprende. Y sabe que a la extrema derecha tampoco le cae bien. Él dijo, sin embargo, debo dejar en claro que la derecha probablemente también estará un poco descontenta. Y continuó diciendo, mi objetivo es maximizar el área bajo la curva de la felicidad humana total, lo que significa el 80% de las personas en el medio. Antes de continuar, quisiera invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y también invitarte a suscribirte a nuestro canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Estas dos pequeñas acciones son de gran ayuda para el proyecto porque al hacerlo, a ti te toman unos solos segundos, pero para nosotros son de gran ayuda, pues le mandan el mensaje al algoritmo de YouTube para que nos acerque a mucho más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. Así que de antemano, muchísimas gracias. También te recuerdo que ya tenemos activo nuestro podcast y al unirte a él podrás escucharnos desde donde decidas. Caminando, haciendo ejercicio, conduciendo, tú decides. El link lo dejaremos en la cajita de descripción. Y por último, pero no por esto menos importante, te recuerdo que ya tenemos activas nuestras membresías. Al unirte al canal podrás obtener muy buenos beneficios, pero además podrás apoyar a nuestro proyecto de manera económica. La forma de hacerlo es muy fácil, es solo clicando el botón de ahí abajo que dice unirse o que dice join. Así que bueno, también por esto muchísimas gracias. Continuamos con las noticias. Hace un par de días, Biden se pronunció ante la filtración del borrador de la Corte Suprema sobre la anulación de Roe versus Wade e hizo unas declaraciones un tanto fuera de lugar. Entre ellas, dijo que el movimiento MAGA es realmente la organización política más extrema que ha existido en la historia estadounidense.
Al hablar sobre la filtración del borrador del juez Alito de la Corte Suprema sobre la anulación del Roe versus Wade, siendo la decisión sobre el aborto devuelta a los estados, Biden asegura que podrían seguirle otros derechos, incluido el derecho de los estudiantes LGBTQ a asistir a la escuela con niños heterosexuales. El juez Alito argumenta en dicho borrador que el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la nación y no se encuentra en ninguna parte de la Constitución estadounidense. Biden se lanzó sobre el razonamiento de Alito argumentando que después de esto seguirán otros derechos, incluido el derecho de los estudiantes LGBTQ a asistir a las escuelas con niños heterosexuales. Según Biden, esto se lo dijo a los periodistas, esta situación le recordaba el debate que tuvo con Robert Bork, el juez asignado por Ronald Reagan, quien durante un interrogatorio dijo que creía que los únicos derechos inherentes que se tenían eran los otorgados por el gobierno, a lo que supuestamente Biden contestó que él creía tener sus derechos no porque el gobierno se los haya dado, sino que tenía esos derechos inherentes porque era hijo de Dios. Biden afirma que el proyecto de Alito rechaza un derecho inherente a la privacidad y sugirió que anular Roe versus Wade podría llevar a que se anulen otros precedentes judiciales importantes. Lanzó la pregunta, ¿cuáles son las próximas cosas que van a ser atacadas? Y fue entonces cuando criticó al movimiento MAGA, tachándolo de ser la organización política más extrema en la historia de los Estados Unidos. Por su parte, Alito rechazó esta denuncia y declaró que para garantizar que la decisión de la Corte no sea malinterpretada, harán énfasis que la decisión que se tome hace solo referencia al derecho constitucional al aborto y no a ningún otro derecho. Alito enfatizó que lo que está escrito en ese borrador solo hace referencia al tema del aborto. Y es que después de que se filtró el proyecto de dictamen de la Corte Suprema, tanto las multitudes a favor como en contra del aborto se reunieron frente a la Corte Suprema. La multitud antiaborto dijo que fue una gran victoria, mientras que la multitud proaborto dijo mi cuerpo, mi decisión. Que la Corte Suprema pueda negar el derecho a elegir a una mujer es en realidad un malentendido del proyecto. Y ese malentendido proviene de una serie de cosas horribles que los izquierdistas y los medios están tratando de vender a los estadounidenses. Su narrativa común es que si Roe versus Wade falla, otros derechos se verán amenazados, tal cual lo dijo Biden. Bajo esta teoría, la Corte Suprema primero prohibirá el aborto. A continuación, habría una prohibición de la anticoncepción. Luego viene la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo e incluso el matrimonio interracial. La declaración de Biden del martes se hizo eco de esta opinión. Él dijo, si Roe versus Wade cae, significaría que todas las demás decisiones relacionadas con la noción de privacidad serían cuestionadas. Biden lanzó la pregunta, ¿esto significa que en Florida pueden decidir que van a aprobar una ley que diga que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible? La prensa también ha echado leña al fuego con especulaciones sobre ¿qué precedente podría anular la Corte Suprema después de Roe versus Wade? Ellos dijeron, ¿será quizá el caso Obergefell del 2015 que consagró el matrimonio homosexual como ley? ¿O es el caso de Griswold de 1965 que anuló una ley que prohibía a las parejas casadas comprar píldoras anticonceptivas? ¿O incluso Lovell versus Virginia de 1967 que garantizaba el matrimonio interracial? En realidad, estos temores son innecesarios. La opinión filtrada es explícita sobre distinguir a Roe versus Wade y su revisión legal de 1992, Planned Parenthood versus Casey, de los casos sobre temas sociales no relacionados. El borrador establece que ninguna de las otras decisiones citadas por Roe y Casey involucró la cuestión moral crítica planteada por el aborto. El borrador también dice textual, no apoyan el derecho a abortar y de la misma manera nuestra conclusión de que la Constitución no otorga tal derecho no lo socava de ninguna manera. La revocación de la Corte Suprema del caso Roe simplemente estableció que las decisiones sobre la legalidad del aborto deben tomarse a nivel estatal y no deben violar procesalmente los derechos constitucionales de los individuos. Pero la izquierda no quiere que los estadounidenses sepan esto y siguen tratando de asustar a todos y usan esos temores para luchar contra los conservadores. Y con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Te invito a sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y también a seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Los links, como de costumbre, en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu tiempo, por tu apoyo, por tu atención, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Nos vemos mañana en el resumen. Buenas noches.